Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Momentos en los que sientes que algo está a punto de ocurrir, algo grande, algo definitivo. Tal vez has estado esperando un cambio durante años, décadas incluso. Has orado, has llorado, has confiado. Y justo cuando pensabas que ya no podías más, cuando el cansancio se instaló en tu corazón, comenzaste a notar algo diferente. Señales pequeñas, casi imperceptibles, pero están ahí. Un sueño que se repite, una paz inexplicable en medio de la tormenta, palabras que escuchas una y otra vez como si el universo mismo quisiera decirte algo. Hoy vas a descubrir que esas señales no son casualidad. Son el lenguaje de Dios preparándote para el momento más importante de tu historia. El pastor David John D. Cho, ese hombre que levantó la iglesia más grande del mundo desde la absoluta pobreza, decía algo que revolucionó mi forma de entender la fe: Dios siempre habla antes de actuar. Siempre prepara el terreno antes del milagro. Y si estás viendo ciertas señales en tu vida en este momento, prepárate, porque Dios está a punto de cambiar tu historia de una manera tan profunda que ni siquiera puedes imaginarlo todavía. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si sientes que llegaste a este video justo en el momento perfecto, suscríbete a este canal porque aquí compartimos contenido espiritual profundo que transforma vidas. Y déjame un comentario abajo diciéndome, ¿alguna vez has sentido que Dios te está hablando a través de señales pero no sabes cómo interpretarlas? Cuéntame tu experiencia porque tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Ahora sí, comencemos este viaje espiritual juntas. Voy a compartir contigo enseñanzas que David John D. Cho llevó al mundo entero, principios que él mismo vivió cuando no tenía nada, cuando estaba muriendo de tuberculosis en una cama de hospital sin esperanza. Y Dios le mostró que había algo más poderoso que cualquier circunstancia, la fe activa, la fe que habla, la fe que crea realidades antes de verlas con los ojos naturales. La primera gran señal de que Dios está a punto de cambiar tu historia es esta: comenzarás a sentir una inquietud santa en tu espíritu. No es ansiedad, no es miedo, es diferente. Es como si algo dentro de ti supiera que ya no puedes quedarte donde estás. Es esa sensación de que tu alma está lista para algo más grande, aunque tu mente todavía no entienda qué es. David John D. Cho lo llamaba el embarazo espiritual. Así como una mujer embarazada no puede evitar que ese bebé crezca dentro de ella, cuando Dios está gestando un milagro en tu vida, algo en tu interior comienza a expandirse. Comienzas a sentir que las paredes de tu antigua vida se vuelven demasiado pequeñas. Esa incomodidad no es casualidad, es Dios diciendo, prepárate, porque lo que viene es más grande que donde estás. Déjame contarte algo sobre el pastor Cho que pocos conocen. Cuando era un joven moribundo en ese hospital, con los pulmones destruidos por la tuberculosis, sin dinero, sin familia que lo apoyara, sin ninguna razón humana para tener esperanza, comenzó a experimentar esta inquietud santa. Él mismo cuenta que una noche, en medio de la fiebre y el dolor, sintió algo que nunca había sentido antes. No era una voz audible, era más profundo que eso. Era como si cada célula de su cuerpo le dijera que su historia no terminaría en esa cama de hospital. Era como si su espíritu supiera algo que su mente no podía comprender todavía. Esa noche tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de personas alrededor del mundo. Decidió que, aunque su cuerpo estaba muriendo, su espíritu iba a hablar de vida. Decidió que sus palabras crearían una realidad diferente a la que sus ojos veían. Y aquí llegamos a uno de los pilares más poderosos de las enseñanzas de David John D. Cho, el poder creativo de la palabra hablada.
Escúchame bien porque esto va a revolucionar tu forma de vivir. En el libro del Génesis, en el principio de todo, aprendemos que Dios creó todo el universo con su palabra. Dijo sea la luz y fue la luz. No pensó la luz, no visualizó la luz solamente, la habló. La palabra llevó el poder de la creación. Ahora bien, la Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios tiene poder creativo en sus palabras, y nosotros somos sus hijos, hechos a su imagen, entonces también hay un poder creativo impresionante en nuestras palabras. Pero aquí está el problema, la mayoría de las personas están destruyendo su futuro con sus propias palabras sin darse cuenta. Piensa en las cosas que has dicho esta semana. ¿Cuántas veces has pronunciado frases como, nunca voy a salir de esto? Siempre me pasa lo mismo, no tengo suerte, mi familia siempre ha sido pobre, a mi edad ya no puedo cambiar, esto es demasiado difícil para mí? Cada vez que pronuncias esas palabras, estás profetizando sobre tu propia vida. Estás usando el mismo poder que Dios usó para crear el mundo, pero lo estás usando para destruir tu futuro. David John Dicho decía algo que al principio suena duro pero es absolutamente cierto, tú eres el profeta de tu propio destino. Lo que declaras sobre tu vida tiene un peso espiritual inmenso. Si declaras derrota, te estás programando para el fracaso. Si declaras enfermedad, le estás dando permiso legal a la enfermedad para quedarse. Si declaras pobreza, estás cerrando las puertas de la abundancia que Dios quiere darte. Pero aquí está la maravillosa noticia, si cambiamos nuestras palabras, podemos cambiar nuestra realidad. El pastor Cho vivió esto de manera radical. Cuando estaba en esa cama de hospital, los doctores le habían dado máximo unos meses de vida. Pero él tomó una decisión revolucionaria. Dejó de hablar de la muerte y comenzó a hablar de la vida. Dejó de decirme estoy muriendo y empezó a decir estoy sanando. Dejó de enfocarse en lo que veían sus ojos y empezó a declarar lo que su fe veía. Y no solo lo decía en su mente, lo decía en voz alta. Hablaba con su cuerpo como si su cuerpo tuviera que obedecerle. Le decía a sus pulmones, pulmones, ustedes se están sanando. Células de mi cuerpo, ustedes se están regenerando. Tuberculosis, tú tienes que salir de mi cuerpo en el nombre de Jesús. La gente pensaba que se había vuelto loco. Las enfermeras lo miraban con lástima. Pero él siguió hablando vida, siguió declarando sanidad, siguió profetizando su milagro incluso cuando no había ninguna evidencia física de mejoría. ¿Y sabes qué pasó? Algo comenzó a cambiar. Primero en su espíritu, luego en su cuerpo. Las fiebres comenzaron a ceder. Los dolores disminuyeron. Poco a poco, día a día, semana a semana, su cuerpo comenzó a responder a lo que su boca había estado declarando. Los mismos doctores que le habían dado sentencia de muerte quedaron sorprendidos cuando los exámenes comenzaron a mostrar mejoría. No podían explicarlo con medicina. Era un milagro. Pero para David John Dicho no era solo un milagro inexplicable, era el resultado de aplicar un principio espiritual que está disponible para todos nosotros, el poder de la palabra hablada combinado con la fe inquebrantable. Ahora, déjame aclarar algo importante porque aquí es donde muchas personas se confunden. No se trata de simple pensamiento positivo. No es magia. No es solo repetir afirmaciones vacías esperando que el universo conspire a tu favor. Es algo mucho más profundo y poderoso que eso. Es alinear tu boca con la palabra de Dios. Es declarar lo que Dios ya dijo sobre ti en su palabra. Dios dijo que por sus llagas fuiste sanado. Entonces tú declaras sanidad. Dios dijo que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tú declaras prosperidad.
Dios dijo que ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces tú declaras victoria. No estás inventando nada, estás poniendo tu boca de acuerdo con lo que Dios ya estableció en el mundo espiritual. La segunda señal de que Dios está a punto de cambiar tu historia es esta: comenzarás a recibir visiones y sueños con más claridad. Tu intuición espiritual se agudizará de una manera que nunca antes experimentaste. Tal vez has estado teniendo sueños muy vívidos últimamente, sueños que parecen tener un significado profundo. O tal vez has comenzado a tener esas corazonadas fuertes sobre ciertas decisiones, esas sensaciones inexplicables de que debes o no debes hacer algo. No ignores eso. Es Dios hablándote en el lenguaje del Espíritu. David Yonggi Cho era un firme creyente en el poder de la visión espiritual. De hecho, él enseñaba que antes de que algo se manifieste en el mundo físico, primero tiene que existir en el mundo espiritual. Y la forma en que accedemos a ese mundo espiritual es a través de la visión guiada por el Espíritu Santo. Él contaba una historia que transformó mi comprensión de este principio. Cuando finalmente salió del hospital, sanado milagrosamente de tuberculosis, no tenía absolutamente nada. Ningún dinero, ninguna posesión, ningún lugar donde vivir. La mayoría de las personas en esa situación se habrían rendido, habrían aceptado una vida de pobreza como su destino. Pero el pastor Cho había aprendido algo poderoso durante su tiempo en esa cama de hospital: antes de que Dios crea algo en tu realidad física, te lo mostrará primero en el mundo espiritual. Así que comenzó a tener visiones. No visiones místicas complicadas, sino visiones muy específicas y prácticas. Se veía a sí mismo predicando a multitudes. Se veía con una casa propia. Se veía con los recursos necesarios para hacer la obra de Dios. Y lo más importante, no solo veía estas cosas, sino que las sentía. Experimentaba en su espíritu la emoción de estar parado frente a esas multitudes. Experimentaba la gratitud de tener ese hogar. Experimentaba la paz de tener provisión abundante. Esto es crucial, así que presta mucha atención. La visión sin emoción es solo fantasía. Pero la visión combinada con la emoción se convierte en fe activa que mueve montañas. Cuando tú puedes ver algo en tu espíritu y al mismo tiempo sentir la emoción de ya tenerlo, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Es como si le estuvieras dando a Dios el material con el cual construir tu milagro. Es como si estuvieras creando el molde en el cual Él va a derramar su bendición. David Yonggi Cho lo explicaba así: Dios es como un arquitecto que necesita los planos antes de construir el edificio. Si tú no le das los planos específicos a través de tu visión clara y tu fe inquebrantable, ¿cómo puede Él construir lo que ni siquiera has definido que quieres? Muchas personas oran pidiendo bendiciones generales. Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios dame prosperidad. Pero sus oraciones son tan vagas que ni siquiera ellas mismas saben qué están pidiendo específicamente. Es como ir a un restaurante y decirle al mesero: tráeme comida. ¿Qué comida? ¿Qué platillo específico? El pastor Cho enseñaba que debemos ser específicos en nuestras visiones y en nuestras oraciones. Si necesitas trabajo, no solo ores por un trabajo cualquiera. Ve en tu espíritu el tipo de trabajo que quieres. Ve el ambiente. Ve tu escritorio. Ve a tus compañeros de trabajo. Siente la satisfacción de hacer algo que amas. Siente el gozo del salario que te permite vivir con dignidad. Entre más específica sea tu visión, más poderosa será tu fe, y más rápido se manifestará tu milagro. Pero aquí viene algo que muchos maestros espirituales no te dicen porque es incómodo, porque requiere honestidad radical contigo misma. Para que la visión funcione,
Tiene que haber alineación completa entre lo que pides, lo que declaras, y cómo vives. No puedes estar pidiendo prosperidad mientras estás desperdiciando el poco dinero que tienes. No puedes estar declarando salud mientras destruyes tu cuerpo con malos hábitos. No puedes estar pidiendo relaciones sanas mientras siembras chisme y división. Tiene que haber coherencia. Dios no va a bendecir el desorden. Él bendice la obediencia, la disciplina, la integridad. Entonces parte de reconocer las señales de que Dios va a cambiar tu historia es también reconocer las áreas donde tú necesitas cambiar para estar lista para recibir lo que Él quiere darte. David John Dicho fue muy claro en esto. Él decía que no podemos tener una mentalidad de mendigo y esperar vivir como hijos del Rey. Si tú eres hija de Dios, si Cristo vive en ti, entonces tienes acceso a todos los recursos del reino. Pero tienes que empezar a pensar, hablar y actuar como heredera del reino, no como huérfana que mendiga las obras. Esto no es arrogancia, esto es entender tu identidad en Cristo. Y cuando entiendes tu verdadera identidad, todo cambia. Ya no pides desde la desesperación, pides desde la autoridad. Ya no suplicas, declaras. Ya no esperas ver para creer, crees primero y entonces ves. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Vamos a hablar de algo que el pastor Cho consideraba el fundamento de toda manifestación, la fe inquebrantable. No la fe teórica, no la fe que solo repite versículos bíblicos sin entenderlos, sino la fe que transforma realidades. La fe que el pastor Cho practicó no era una fe pasiva donde simplemente te sientas a esperar que Dios haga todo mientras tú no mueves un dedo. Era una fe activa, una fe que trabaja, una fe que se atreve a dar pasos cuando todavía no hay camino visible. Déjame explicarte cómo funciona esto porque aquí está uno de los secretos más poderosos del reino espiritual. En la Biblia, en el libro de Hebreos, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lee esa definición otra vez despacio. Certeza de lo que se espera. No esperanza vaga, no deseo incierto, sino certeza absoluta. Y convicción de lo que no se ve. No evidencia de lo que ya ves, sino convicción profunda de lo que todavía no se ha manifestado en el mundo físico. Esta es la fe que mueve montañas. Esta es la fe que cambia historias. Esta es la fe que David John Dicho vivió y enseñó. Pero, ¿cómo desarrollamos este tipo de fe? Porque seamos honestas, la mayoría de nosotras fluctuamos entre la fe y la duda todo el tiempo. Un día creemos que Dios va a hacer el milagro, al día siguiente vemos nuestras circunstancias y nos llenamos de miedo. Un momento estamos declarando victoria, al siguiente momento estamos llorando en derrota. El pastor Cho descubrió que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión que tomas cada día, cada hora, cada minuto. Es decidir creerle a Dios por encima de lo que ves, por encima de lo que sientes, por encima de lo que la gente dice. Y esta decisión se fortalece de tres maneras. Primera, alimentando tu espíritu con la palabra de Dios constantemente. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres fe fuerte, tienes que estar en la palabra todos los días. No solo leerla superficialmente, sino meditarla, declararla, dejar que penetre en lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios es semilla. Cuando la siembras en tu corazón y la riegas con meditación y declaración, germina y produce fe. Segunda, rodeándote de personas de fe. Esto es crítico y muchas veces lo ignoramos. Si pasas tu tiempo con personas negativas, personas que solo hablan de problemas, personas que no creen en nada, tu fe se debilitará. Es inevitable.
Somos seres sociales y absorbemos la energía espiritual de las personas con las que pasamos tiempo. El pastor Cho siempre se rodeó de personas que creían en lo imposible, personas que habían visto milagros, personas que vivían en un nivel de fe más alto que el suyo. Él decía, si quieres crecer en fe, búscate un mentor en fe. Alguien que ya vive en el nivel donde tú quieres estar. Y si no puedes estar físicamente con esas personas, lee sus libros, escucha sus enseñanzas, absorbe su manera de pensar. Tercera, actuando como si ya tuvieras lo que estás creyendo. Esto es donde la fe se vuelve radical y donde muchas personas se detienen porque tienen miedo de parecer locas. Pero escúchame bien, la fe genuina siempre se ve loca para quien no cree. Cuando David John Cho no tenía dinero, actuaba como si ya fuera próspero. No de manera irresponsable, sino con la mentalidad de un administrador de las riquezas que Dios iba a proveer. Cuando estaba enfermo, actuaba como si ya estuviera sano. Se levantaba de la cama aunque su cuerpo le gritara que se quedara acostado. Caminaba aunque le costara respirar. Declaraba salud aunque los síntomas dijeran lo contrario. ¿Por qué? Porque entendió que en el reino espiritual, primero actúas en fe y entonces ves la manifestación. Primero obedeces aunque no entiendas, y entonces ves el milagro. Es completamente al revés de cómo funciona el mundo natural, y por eso la mayoría de las personas nunca experimenta milagros. Están esperando ver para creer, cuando Dios está esperando que creas para entonces mostrarte. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo aplicar esto en tu vida. Digamos que estás pasando por una crisis financiera. Tienes deudas, no te alcanza el dinero, estás angustiada por cómo vas a pagar las cuentas este mes. La reacción natural sería entrar en pánico, estresarte, quejarte, hablar todo el día sobre lo difícil que está la situación. Pero eso solo va a traer más escasez. En cambio, si aplicas los principios que el pastor Cho enseñaba, harías esto. Primero, cambias tu manera de hablar. Dejas de decir estoy quebrada, no tengo dinero, todo está muy caro. En vez de eso empiezas a declarar, Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Soy hija del Dios dueño del oro y la plata. La prosperidad de Dios fluye hacia mi vida. Soy bendecida para ser de bendición. Segundo, comienzas a tener visiones específicas de tu situación financiera resuelta. Te ves pagando tus deudas con paz. Te ves con dinero suficiente para cubrir todas tus necesidades y además para dar. Te ves viviendo con dignidad y abundancia. Y no solo lo ves, lo sientes. Sientes la emoción, la gratitud, el alivio, la alegría. Cada día dedicas tiempo a esta visión, dejando que se grabe en tu espíritu. Tercero, actúas en fe. Esto no significa que gastes dinero que no tienes, sino que administras con sabiduría lo poco que tienes, pero con mentalidad de abundancia, no de escasez. Significa que cuando tengas la oportunidad de sembrar aunque sea poco, lo haces con fe. Significa que buscas activamente oportunidades de aumentar tus ingresos. Significa que no caminas encorvada por el peso de la preocupación, sino que caminas con la cabeza en alto como alguien que sabe que su Padre Celestial es rico y nunca deja desamparados a sus hijos. ¿Y sabes qué empieza a pasar cuando haces esto consistentemente? Las cosas comienzan a cambiar. No siempre de manera dramática e instantánea, aunque a veces sí sucede así. Pero comienzas a notar que aparecen oportunidades que antes no veías. Alguien te ofrece un trabajo extra. Recibes un dinero que no esperabas. Una deuda se cancela de manera inesperada. Se abren puertas que pensabas que estaban cerradas para siempre. ¿Es magia? No.
Es el principio espiritual de que cuando alineas tu espíritu, tu boca y tus acciones con la voluntad de Dios y actúas en fe, el mundo espiritual responde y comienza a manifestarse en el mundo natural. Ahora, hay algo más que necesito decirte sobre la fe, algo que el pastor Cho enfatizaba mucho y que es absolutamente esencial. La fe no elimina la prueba, la fe te da el poder para atravesarla victoriosamente. Muchas personas piensan que si tienen fe suficiente, nunca tendrán problemas. Eso es un error. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La fe no es un escudo que evita que lleguen las tormentas. La fe es el ancla que te mantiene firme cuando la tormenta quiere arrastrarte. Es la certeza de que no importa cuán oscura esté la noche, el amanecer viene. Es la convicción de que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentes. David John Cho enfrentó oposición tremenda en su ministerio. Hubo momentos en que su iglesia fue amenazada, en que su vida estuvo en peligro, en que todo parecía desmoronarse. Pero él había desarrollado una fe tan inquebrantable que nada podía moverlo de su convicción de que Dios tenía el control. Y esa fe inquebrantable es lo que le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar de manera extraordinaria. Pero esa fe no cayó del cielo como un rayo. Fue desarrollada día a día, decisión a decisión, prueba tras prueba. Cada vez que elegía creer en lugar de dudar, su fe se fortalecía. Cada vez que declaraba victoria en medio de la batalla, su fe crecía. Cada vez que daba un paso de obediencia aunque tuviera miedo, su fe maduraba. Y esto es lo hermoso, tú puedes desarrollar ese mismo tipo de fe. No importa cuán débil sea tu fe ahora. No importa cuántas veces hayas dudado o fallado. Cada día es una nueva oportunidad para elegir creer. Cada momento es una nueva oportunidad para declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Cada circunstancia difícil es una nueva oportunidad para demostrarle al reino espiritual que tú confías en Dios por encima de todo. Y te prometo que si comienzas hoy mismo a aplicar estos principios, si decides que de ahora en adelante vas a vivir por fe y no por vista, tu vida nunca volverá a ser la misma. Prepárate, porque la siguiente enseñanza que voy a compartir contigo puede transformar tu presente y tu futuro de maneras que ni siquiera imaginas. Vamos a hablar sobre algo que David John Cho consideraba uno de los juegos más importantes de la vida, el juego de crear tu realidad a través de la cooperación entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Esto va mucho más profundo que la simple ley de atracción o el pensamiento positivo. Esto toca la esencia misma de cómo fuimos diseñados para vivir como seres espirituales teniendo una experiencia humana. El pastor Cho decía algo fascinante, la vida es como un juego divino donde Dios te ha dado las reglas y las herramientas para ganar, pero tienes que aprender a jugar. La mayoría de las personas van por la vida como jugadores que nunca leyeron las instrucciones del juego. Se frustran, se cansan, pierden, y piensan que el juego está arreglado en su contra. Pero la verdad es que el juego está diseñado para que tú ganes. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que vivas en plenitud. Pero Él no va a forzarte a ganar. Él te dio libre albedrío, te dio poder de elección, y está esperando que tú decidas participar activamente en la creación de tu realidad. Las reglas del juego son simples pero poderosas. Primera regla, tus pensamientos son las semillas de tu realidad futura. Todo lo que existe en tu vida hoy comenzó primero como un pensamiento. Tu casa, tu trabajo, tus relaciones, todo fue primero una idea, un pensamiento, antes de manifestarse en forma física. Entonces si quieres cambiar tu realidad externa, tienes que comenzar por cambiar tu realidad interna, tus pensamientos.
El problema es que la mayoría de las personas permiten que sus pensamientos las controlen, en lugar de ellas controlar sus pensamientos. Piensan cualquier cosa que les viene a la mente sin filtrar, sin disciplinar, sin dirigir. Y entonces se preguntan por qué sus vidas son un caos. David John Dicho era un maestro de la disciplina mental. Él enseñaba que debemos ser como guardias de nuestras mentes, vigilando qué pensamientos permitimos entrar y quedarse. Cada pensamiento negativo, cada pensamiento de derrota, cada pensamiento de miedo, tiene que ser capturado y expulsado inmediatamente. La Biblia dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que no tienes que creer cada pensamiento que llega a tu mente. Tienes el poder de rechazar pensamientos que no te sirven y reemplazarlos con pensamientos alineados con la verdad de Dios. Segunda regla del juego, tus palabras son los planos arquitectónicos de tu futuro. Ya hablamos del poder de la palabra, pero déjame profundizar más. Cada palabra que pronuncias está literalmente construyendo o destruyendo tu futuro. Imagina que tus palabras son como órdenes que das al universo espiritual. Los ángeles, las fuerzas espirituales, están esperando tus palabras para actuar. Cuando declaras bendición, se movilizan fuerzas de bendición hacia ti. Cuando declaras derrota, se movilizan fuerzas de derrota. Es un principio espiritual que funciona independientemente de si crees en él o no, de la misma manera que la gravedad funciona aunque no creas en ella. El pastor Cho contaba que aprendió esto de manera dramática cuando comenzó su ministerio. Al principio no tenía casi ningún miembro en su iglesia. Era desalentador. Hubiera sido fácil quejarse, hablar de lo difícil que era, de cuán indiferente era la gente. Pero él tomó una decisión radical. Decidió que solo hablaría palabras de crecimiento, solo declararía expansión, solo pronunciaría bendición. Incluso cuando solo tenía 3 personas en el servicio, él hablaba como si tuviera miles. Declaraba, esta iglesia crecerá hasta tener 10,000 miembros, 50,000 miembros, 100,000 miembros. La gente pensaba que estaba delirando. Pero él entendía que estaba jugando el juego según las reglas divinas, y las reglas dicen que primero declaras lo que quieres ver, y entonces lo verás. Tercera regla del juego, tus acciones son la confirmación de tu fe. No basta con pensar bien y hablar bien. Tienes que actuar. Santiago dice en la Biblia que la fe sin obras es muerta. Si dices que crees que Dios va a darte un trabajo mejor pero nunca actualizas tu currículum, nunca buscas oportunidades, nunca te preparas, tu fe está muerta. Si dices que crees que Dios va a sanarte pero no cuidas tu cuerpo, no haces ejercicio, no comes bien, tu fe está muerta. Las acciones son la prueba de que realmente crees lo que dices que crees. El pastor Cho vivió esto radicalmente. Cuando declaraba que su iglesia crecería, no solo lo decía y se quedaba sentado esperando. Preparaba más sillas de las que necesitaba porque creía que se llenarían. Imprimía materiales para más personas de las que tenía porque creía que llegarían. Planificaba servicios para multitudes cuando todavía predicaba para grupos pequeños. Sus acciones confirmaban su fe. Cuarta regla del juego, la gratitud es el acelerador de la manifestación. Esto es algo que revolucionó mi vida cuando lo entendí. La gratitud no es solo ser educada y darle gracias a Dios por lo que tienes. La gratitud es una fuerza espiritual poderosa que acelera la manifestación de tus sueños. Cuando agradeces a Dios por algo que todavía no ves en el mundo físico, pero que crees que va a llegar, estás enviando una señal al universo espiritual de que ya lo consideras hecho. Es como si le dijeras a Dios,
Confío tanto en que vas a hacer esto, que ya te estoy dando gracias aunque todavía no lo vea. El pastor Cho practicaba lo que él llamaba gratitud profética. Antes de recibir la bendición, ya estaba dándole gracias a Dios por ella. Antes de ver la sanidad, ya estaba agradeciendo por la salud que venía. Antes de tener la provisión, ya estaba dando gracias por la abundancia que Dios le daría. Y esta actitud de gratitud anticipada creaba una atmósfera espiritual donde los milagros podían manifestarse fácilmente. Es difícil de explicar con palabras, pero cuando vives en gratitud constante, algo cambia en tu vibración espiritual. Te conviertes en un imán para las bendiciones. La queja y la amargura repelen las bendiciones. La gratitud las atrae como un poderoso imán. Quinta regla del juego: la persistencia inquebrantable es el precio del éxito. No puedes jugar este juego por unos días y esperar ganar. No puedes declarar prosperidad el lunes y el martes ya estás hablando de pobreza. No puedes tener fe por una semana y luego rendirte. La persistencia es absolutamente esencial. Jesús contó la parábola de la viuda persistente que seguía yendo ante el juez hasta que consiguió lo que necesitaba. La enseñanza es clara: no te rindas. Sigue tocando hasta que se abra la puerta. Sigue pidiendo hasta que recibas. Sigue creyendo hasta que veas. David John Cho enfrentó rechazo tras rechazo en sus primeros años de ministerio. Hubo momentos en que parecía que nada funcionaba, en que todas las puertas estaban cerradas. Pero él nunca dejó de creer, nunca dejó de declarar, nunca dejó de actuar en fe. Su persistencia inquebrantable eventualmente rompió todas las barreras. Lo que parecía imposible se volvió posible. Lo que parecía un sueño loco se convirtió en realidad tangible. Su iglesia llegó a tener más de 1 millón de miembros, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo. Pero ese resultado no llegó de la noche a la mañana. Llegó por años y años de persistencia inquebrantable, de seguir jugando el juego según las reglas divinas sin importar cuánto tiempo tomara ver los resultados. Entonces, querida hermana, ¿estás lista para empezar a jugar el juego de la vida con las reglas correctas? ¿Estás lista para tomar control de tus pensamientos, disciplinar tus palabras, alinear tus acciones con tu fe, vivir en gratitud constante y persistir hasta ver la manifestación de tus sueños? Porque te aseguro que si lo haces, si realmente te comprometes a vivir estos principios, tu vida comenzará a cambiar de maneras que ahora ni siquiera puedes imaginar. No estoy diciendo que será fácil. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere fe cuando todo a tu alrededor dice que renuncies. Pero a los resultados valen cada gota de esfuerzo. Ahora déjame compartir contigo algo que es crucial para entender cómo Dios comunica que está a punto de cambiar tu historia. Vamos a hablar de la intuición espiritual, esa voz interior que muchas veces ignoramos pero que es uno de los canales más importantes a través de los cuales el Espíritu Santo nos guía. David John Cho era un firme creyente en que Dios nos habla constantemente, pero la mayoría de las personas no saben escuchar. Vivimos en un mundo tan ruidoso, tan lleno de distracciones, que hemos perdido la habilidad de escuchar los susurros del Espíritu. La intuición espiritual es diferente a la intuición natural. La intuición natural es ese presentimiento que tienes basado en tu experiencia y conocimiento previo. La intuición espiritual es cuando el Espíritu Santo te habla directamente a tu espíritu, dándote información o dirección que no tiene ninguna base lógica en tu experiencia natural. Es ese saber inexplicable que algo va a pasar. Es esa paz inexplicable en medio de una tormenta. Es esa inquietud inexplicable cuando todo aparentemente está bien pero algo en tu interior te dice que no tomes cierto camino. Esa es la voz de Dios en tu espíritu.
El problema es que vivimos tan enfocadas en nuestros 5 sentidos naturales que hemos atrofiado nuestros sentidos espirituales. Es como un músculo que no se usa, se debilita. El pastor Cho enseñaba que debemos ejercitar nuestra sensibilidad espiritual deliberadamente. ¿Cómo? Primero, creando espacios de silencio en nuestra vida diaria. No puedes escuchar a Dios si nunca estás en silencio. El ruido constante, la televisión prendida todo el día, el celular en la mano cada segundo libre, todo eso está ahogando la voz del espíritu. Necesitas momentos de silencio deliberado donde simplemente te sientas en la presencia de Dios sin agenda, sin lista de peticiones, solo estando con Él. En esos momentos de quietud es cuando Él puede hablar más claramente a tu corazón. Segundo, aprendiendo a distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu propia alma, y la voz del enemigo. Esto requiere práctica y discernimiento. La voz de Dios siempre te llevará a la paz, aunque el mensaje sea de corrección. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra escrita, la Biblia. La voz de Dios te edificará, te dará esperanza, te animará a ser mejor. La voz de tu propia alma, tu ego, generalmente te llevará por caminos de conveniencia, de comodidad, de evitar el sacrificio. La voz del enemigo te llenará de condenación, de miedo, de desesperanza, de confusión. Con el tiempo y la práctica, aprenderás a distinguir estas voces y a seguir solo la voz de Dios. Tercero, obedeciendo las pequeñas instrucciones del Espíritu. Dios muchas veces prueba nuestra sensibilidad espiritual con pequeñas indicaciones antes de confiarnos las grandes revelaciones. Te da el impulso de llamar a alguien, de dar algo, de ir a cierto lugar, de hablar con cierta persona. Son pequeñas cosas que parecen insignificantes. Pero cuando obedeces estas pequeñas instrucciones, estás entrenando tu espíritu a escuchar y obedecer. Y Dios ve que puede confiarte más, que puedes manejar revelaciones más grandes, direcciones más importantes. El pastor Cho contaba que muchas de las decisiones más importantes de su ministerio vinieron de estos impulsos aparentemente pequeños del Espíritu Santo. Un impulso de visitar a cierta persona que terminó siendo un donador clave. Un impulso de cambiar un plan que evitó un desastre. Un impulso de sembrar en cierto lugar que abrió puertas tremendas. Ahora, hablemos específicamente de cómo la intuición espiritual se relaciona con las señales de que Dios está a punto de cambiar tu historia. Cuando Dios está preparando un cambio grande en tu vida, tu intuición espiritual se agudiza de manera notable. Comienzas a saber cosas que no tienes manera natural de saber. Comienzas a tener esos presentimientos fuertes sobre personas o situaciones. Comienzas a soñar sueños que tienen significado profundo. Comienzas a ver patrones y sincronías que no son coincidencia. Todo esto son señales de que el mundo espiritual está activo en tu vida, preparando el terreno para tu milagro. Déjame darte un ejemplo real de cómo esto funciona. Una mujer en la congregación del pastor Cho estaba pasando por una situación financiera desesperada. No tenía trabajo, tenía hijos que alimentar, las deudas la asfixiaban. Humanamente hablando, no había salida. Pero ella era una mujer de oración, una mujer que había aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Una noche tuvo un sueño muy vívido. En el sueño se veía entrando a un edificio específico que ella reconocía en su ciudad, aunque nunca había entrado allí. En el sueño, una persona le entregaba un sobre. Ella despertó con ese sueño tan claro que lo sintió real. Su intuición espiritual le decía que ese sueño era de Dios, que había un mensaje ahí. Durante días no pudo quitarse ese sueño de la mente. Finalmente decidió obedecer lo que su intuición le decía. Fue a ese edificio que había visto en el sueño. Era un edificio de oficinas.
Sin tener ninguna cita, sin tener ningún plan específico, entró. En la recepción preguntó si necesitaban personal. La recepcionista, sorprendida por el timín perfecto, le dijo que justo esa mañana habían despedido a alguien y necesitaban urgentemente un reemplazo. Una cosa llevó a la otra, y no solo consiguió el trabajo sino que era un trabajo mejor pagado de lo que ella había tenido antes. Cuando fue a firmar el contrato, le dieron un sobre con un adelanto. En ese momento recordó el sueño y se dio cuenta de que Dios le había mostrado su respuesta antes de que sucediera. Esta historia no es única. Sucede todo el tiempo cuando aprendemos a escuchar y obedecer nuestra intuición espiritual. Dios nos está hablando constantemente, mostrándonos cosas, preparándonos para lo que viene. Pero si estamos tan absortas en nuestras preocupaciones, tan distraídas con el ruido del mundo, tan desconectadas de nuestro espíritu, nos perdemos estas comunicaciones divinas. Es como tener un teléfono celular pero nunca revisar los mensajes. Los mensajes están llegando, pero no los estás viendo porque no estás prestando atención. Entonces aquí está mi desafío para ti hoy. Comienza a prestar atención a tu intuición espiritual. Cuando tengas esos presentimientos o corazonadas, no los ignores automáticamente como si fueran tonterías. Tómate un momento para preguntarte, ¿podría ser esto el Espíritu Santo hablándome? Toma tiempo cada día para estar en silencio delante de Dios, sin distracciones, solo escuchando. Lee la palabra de Dios, medítala, deja que renueve tu mente y afile tu discernimiento espiritual. Y cuando sientas esos impulsos claros del Espíritu, aunque no tengan sentido lógico, atrévete a obedecerlos. Porque nunca sabes si esa obediencia pequeña podría ser la llave que abre la puerta de tu milagro. Ahora quiero compartir contigo algunos ejemplos prácticos de cómo la gente común, como tú y como yo, ha aplicado estos principios y ha visto resultados extraordinarios. Porque una cosa es escuchar enseñanzas bonitas y otra cosa es ver cómo funcionan en la vida real. El pastor Cho siempre ilustraba sus enseñanzas con testimonios poderosos porque sabía que las historias reales inspiran fe de una manera que la teoría sola no puede hacer. Había un hombre en Corea que asistía a la iglesia del pastor Cho. Era un hombre sencillo, un trabajador de construcción que apenas ganaba lo suficiente para mantener a su familia. Nunca había tenido nada propio, siempre viviendo al día, siempre con limitaciones financieras. Pero un día escuchó al pastor Cho enseñar sobre el poder de la visión específica y la fe activa. Algo hizo clic en su corazón. Decidió que ya no iba a aceptar la pobreza como su destino. Comenzó a aplicar los principios. Cada día, dedicaba tiempo a visualizar específicamente lo que quería, su propio negocio de construcción, no ser empleado sino ser dueño, tener los recursos para darle una vida digna a su familia. Pero no solo visualizaba, también declaraba. Cada mañana antes de salir a trabajar, declaraba en voz alta, soy un hombre de negocios exitoso. Dios me ha dado sabiduría y habilidad. Mi negocio prospera. Tengo más que suficiente para mi familia y para ser de bendición a otros. Al principio su esposa pensaba que se había vuelto loco. Él seguía yendo al mismo trabajo de construcción de siempre, ganando el mismo salario pequeño, pero hablando como si ya fuera un empresario exitoso. Pero él había aprendido que la fe actúa primero y la manifestación viene después. Mientras hacía esto, también actuaba. Comenzó a estudiar sobre negocios de construcción en su tiempo libre. Comenzó a hacer contactos. Comenzó a ahorrar cada centavo que podía. Cuando surgió la oportunidad de hacer un trabajo pequeño por su cuenta, lo tomó aunque tenía miedo. Ese trabajo pequeño llevó a otro, y luego a otro. Su reputación de buen trabajo comenzó a crecer.
En menos de 2 años, tenía su propio negocio pequeño. En 5 años, ese negocio había crecido hasta tener varios empleados. En 10 años, era uno de los contratistas de construcción más exitosos de su área. ¿Magia? No. Principios espirituales aplicados consistentemente, visión clara, palabras de fe, acciones alineadas, persistencia inquebrantable. Déjame contarte otra historia, esta de una mujer que estaba pasando por una enfermedad seria. Los doctores le habían dado un diagnóstico desalentador. El cáncer estaba avanzado y las probabilidades de sobrevivir eran bajas. Ella era una mujer de fe, pero este diagnóstico la había golpeado fuertemente. Cuando el pastor Cho se enteró de su situación, la llamó y le enseñó algo que cambió su perspectiva completamente. Le dijo, tu cuerpo está escuchando cada palabra que dices. Si le hablas de enfermedad, se enfermará más. Si le hablas de salud, se sanará. Tú decides. Ella tomó esa enseñanza en serio. Hizo algo radical. Dejó de referirse a sí misma como paciente de cáncer. Dejó de hablar sobre la enfermedad. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, en lugar de dar un reporte médico deprimente, declaraba, estoy sanando. Dios está restaurando mi cuerpo. Voy a vivir y no morir. Hablaba con su cuerpo todos los días. Le hablaba a las células cancerosas y les ordenaba salir en el nombre de Jesús. Le hablaba a su sistema inmune y le declaraba fortaleza. Visualizaba su cuerpo completamente sano, sin ninguna célula enferma. Los doctores siguieron haciendo el tratamiento médico, y ella cooperó completamente con eso. Pero en su espíritu, ella ya se veía sana. La combinación de fe activa, palabras declarativas y visualización específica, junto con el tratamiento médico, produjo resultados extraordinarios. Los exámenes comenzaron a mostrar mejoría más rápida de lo esperado. El cáncer comenzó a retroceder. Los doctores quedaron sorprendidos de cuán bien respondía al tratamiento. Eventualmente, quedó completamente libre de cáncer, sobrepasando todas las expectativas médicas. Ella atribuye su sanidad a la combinación de la medicina y los principios espirituales que aprendió. Dice que la medicina trató su cuerpo, pero la fe sanó su espíritu, y fue la sanidad de su espíritu lo que activó la sanidad completa de su cuerpo. Estas historias nos enseñan algo vital, estos principios funcionan en cualquier área de la vida. No importa si es finanzas, salud, relaciones, o cualquier otro desafío. Los principios espirituales son universales porque están basados en cómo Dios diseñó el universo para funcionar. Cuando alineas tu vida con estas leyes espirituales, comienzas a fluir con la corriente en lugar de nadar contra ella. La vida todavía tendrá sus desafíos, pero tú tendrás el poder para superarlos victoriosamente. Ahora, quiero hablarte sobre algo crucial que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de prosperidad y bendición. El pastor Cho era muy claro en esto: Dios quiere bendecirte abundantemente, pero no para que acumules egoístamente. Te bendice para que seas un canal de bendición a otros. La prosperidad verdadera incluye la generosidad. De hecho, la generosidad es uno de los aceleradores más poderosos de la bendición en tu propia vida. Cuando das con corazón generoso, activas una ley espiritual de reciprocidad que Dios mismo establece: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. David John Cho vivió esto radicalmente. A medida que su iglesia prosperaba, él se volvía más y más generoso. Construyó hospitales, orfanatos, escuelas. Enviaba ayuda a países pobres. Apoyaba misioneros alrededor del mundo. Y cuanto más daba, más recibía.
No porque estuviera manipulando a Dios con su generosidad, sino porque estaba viviendo según los principios del reino. En el reino de Dios, dar no te empobrece, te enriquece. Porque cuando das, declaras con tu acción que confías en que Dios proveerá. Declaras que no estás aferrada a lo material. Declaras que entiendes que todo lo que tienes viene de Dios y puede ser usado para sus propósitos. Entonces aquí está una señal más de que Dios está a punto de cambiar tu historia. Comenzarás a sentir impulsos de dar, de sembrar, de ser generosa incluso cuando tú misma estés pasando por necesidad. Esto parece contraintuitivo, lo sé. Cuando estás en escasez, lo último que quieres hacer es dar. Pero es precisamente en la escasez cuando la generosidad tiene más poder espiritual. La viuda pobre que dio sus 2 últimas monedas en el templo impresionó más a Jesús que los ricos que daban de su abundancia. ¿Por qué? Porque ella demostró una fe extrema. Ella dio todo lo que tenía confiando en que Dios proveería. Y te aseguro que esa viuda no quedó desamparada. Dios honra ese tipo de fe radical. No estoy diciendo que des irresponsablemente hasta quedarte sin nada para comer. Dios no te pide que seas tonta. Pero sí te pide que confíes en Él lo suficiente para dar incluso cuando no te sobre. Para sembrar incluso cuando la cosecha todavía no se ve. Para ser generosa incluso cuando tu situación grite que retengas todo. Porque cuando haces eso, le estás demostrando a Dios y al mundo espiritual que tu fe es real, que no es solo palabras bonitas sino convicción profunda de que Él es tu proveedor. Déjame darte un ejemplo personal del pastor Cho. En los primeros años de su ministerio, cuando su iglesia era todavía muy pequeña y él mismo no tenía casi nada, un misionero vino a visitarlo. El misionero estaba haciendo una obra importante pero le faltaban fondos. El pastor Cho sintió en su corazón el impulso de bendecir a ese misionero financieramente. El problema era que él tampoco tenía mucho. Tenía un poco de dinero ahorrado que iba a usar para comprar cosas necesarias para él. Pero el impulso del espíritu era fuerte. Luchó con la decisión por días. Finalmente decidió obedecer. Le dio al misionero todo el dinero que tenía ahorrado. Después de que el misionero se fue, el pastor Cho se preguntó si había hecho bien. ¿Cómo iba a cubrir sus propias necesidades ahora? Pero había dado en fe, y la fe siempre es recompensada. A la semana siguiente, alguien que ni siquiera sabía de su ofrenda al misionero vino y le dio una cantidad de dinero que era 3 veces más de lo que él había dado. Y no fue solo una vez. Durante los meses siguientes, las bendiciones financieras comenzaron a fluir de maneras inesperadas. El pastor Cho aprendió de primera mano que no puedes dar más que Dios. Él siempre devuelve multiplicado. Entonces si estás sintiendo esos impulsos de dar, de sembrar, de ser generosa, no los ignores. Son parte de las señales de que Dios está preparando algo grande. Él está probando tu fe, está viendo si confías en Él lo suficiente para soltar lo poco que tienes creyendo que Él te dará mucho más. Y cuando pasas esa prueba, cuando actúas en obediencia generosa, abres las ventanas de los cielos sobre tu vida. Las bendiciones comienzan a fluir de maneras que no puedes ni imaginar. Lo que estoy a punto de compartir contigo ahora es tan importante que podría ser el punto de quiebre entre seguir donde estás o entrar a una nueva dimensión de vida. Hablemos sobre la diferencia entre esperar pasivamente y esperar activamente. Muchas personas dicen que están esperando en Dios, pero lo que realmente están haciendo es usar la espera como excusa para no hacer nada. Están sentadas, inmóviles, sin tomar ninguna acción, y llaman a eso fe. Pero esa no es la fe bíblica. La fe verdadera es activa, no pasiva.
David John Dicho enseñaba que esperar en Dios no significa inactividad. Significa estar en una postura de expectativa constante, preparada para moverte cuando Él diga muévete, pero también tomando las acciones que puedes tomar ahora mientras esperas. Es como un atleta en la línea de salida. Está esperando el disparo que señala el inicio de la carrera, pero no está ahí parado relajado. Está en posición, músculos tensos, corazón acelerado, cada fibra de su ser lista para explotar en acción al momento que suene la señal. Esa es la espera activa. En tu situación actual, sea cual sea el área donde necesitas que Dios cambie tu historia, pregúntate, ¿estoy esperando pasivamente o activamente? Si estás esperando un trabajo mejor, ¿has actualizado tu currículum? ¿Has buscado oportunidades? ¿Has mejorado tus habilidades? ¿O simplemente estás sentada diciendo Dios proveerá sin mover un dedo? Si estás esperando sanidad, ¿estás cuidando tu cuerpo lo mejor que puedes? ¿Estás haciendo ejercicio, comiendo bien, descansando? ¿O estás destruyendo tu cuerpo y esperando que Dios te sane milagrosamente a pesar de tu negligencia? Si estás esperando relaciones mejores, ¿estás trabajando en ti misma, en tu carácter, en tus patrones relacionales? ¿O estás culpando a todos los demás y esperando que mágicamente aparezcan personas perfectas en tu vida? La espera activa requiere que hagas tu parte mientras confías en que Dios hará la parte que solo Él puede hacer. Es una cooperación hermosa entre tu esfuerzo humano y su poder divino. Tú haces lo que puedes, y Él hace lo imposible. Tú preparas el terreno, y Él envía la lluvia. Tú siembras la semilla, y Él da el crecimiento. Esta es la fórmula del éxito en el reino de Dios, esfuerzo humano más poder divino igual a milagros manifiestos. El pastor Cho nunca esperó pasivamente que Dios hiciera todo. Él oraba fervientemente, ayunaba constantemente, buscaba la dirección de Dios continuamente. Pero también trabajaba incansablemente, planeaba estratégicamente, ejecutaba diligentemente. Cuando Dios le mostró la visión de una iglesia grande, Él no solo se sentó a orar que apareciera. Comenzó a tocar puertas, a invitar personas, a preparar sermones, a entrenar líderes, a organizar estructuras. Hizo todo lo que estaba en su poder hacer, y Dios hizo lo que estaba en su poder hacer. El resultado fue extraordinario porque ambas partes cumplieron su rol. Esto me lleva a otra señal de que Dios está a punto de cambiar tu historia, sentirás un impulso irresistible de tomar acción. No será un impulso imprudente o temerario, sino una convicción clara de que es tiempo de moverte. Tal vez has estado postergando algo importante por miedo, por inseguridad, por esperar el momento perfecto. Pero llegas a un punto donde ya no puedes quedarte quieta. Tienes que moverte. Tienes que dar ese paso. Tienes que tomar esa decisión. Ese impulso viene del Espíritu Santo empujándote hacia tu destino. No lo ignores. No lo racionalices hasta paralizarte. Confía en ese impulso y muévete. Pero ojo, siempre verifica que tu impulso esté alineado con la palabra de Dios y con la paz del Espíritu Santo. No todo impulso es de Dios. Algunos impulsos son solo emociones pasajeras o tentaciones disfrazadas. ¿Cómo distinguir? Primero, si el impulso te pide hacer algo que contradice la Biblia, no es de Dios. Dios nunca te dirigirá a hacer algo que contradice su palabra. Segundo, si el impulso trae confusión y ansiedad en lugar de paz, probablemente no es de Dios. Dios puede llamarte a cosas difíciles, pero siempre viene acompañado de paz en el proceso. Tercero, si el impulso es completamente egoísta y no tiene ninguna consideración por los demás o por el reino de Dios, es probablemente tu carne hablando, no el Espíritu. Pero cuando es genuinamente de Dios,
lo sabrás. Habrá paz a pesar del miedo. Habrá claridad a pesar de la incertidumbre. Habrá una convicción profunda de que esto es lo correcto aunque no puedas explicar cómo lo sabes. En esos momentos, tienes que armarte de valor y dar el paso. Porque del otro lado de tu obediencia está tu milagro. Del otro lado de tu valentía está tu cambio de historia. Del otro lado de tu disposición a moverte cuando Dios dice muévete, está la vida abundante que Él tiene preparada para ti. Estamos llegando al final de este viaje espiritual profundo que hemos hecho juntas, pero antes de cerrar, quiero dejarte con las enseñanzas más poderosas del pastor David Yonggi Cho. Aquellas que él consideraba absolutamente esenciales para vivir victoriosamente. Estas son las joyas de sabiduría que él compartió al final de su vida, después de décadas de experiencia, después de ver milagros incontables, después de tocar millones de vidas alrededor del mundo. Primera joya, nunca, nunca, nunca te rindas. La vida te golpeará, eso es seguro. Habrá momentos en que querrás tirar la toalla, momentos en que parecerá que todo está perdido. Pero justo cuando estás a punto de rendirte, justo cuando piensas que ya no puedes más, es precisamente cuando el milagro está más cerca. El pastor Cho pasó por tantos momentos de aparente derrota que podría haber renunciado 1000 veces. Pero nunca lo hizo. Y cada vez que perseveró a través de la dificultad, salió del otro lado más fuerte, más sabio, más victorioso. Tu victoria no está garantizada por la ausencia de problemas, sino por tu decisión de seguir adelante a pesar de ellos. Segunda joya, tu lengua tiene poder de vida y muerte, úsala sabiamente. Esto lo hemos repetido varias veces porque es fundamental. Si solo te llevas una cosa de todas estas enseñanzas, que sea esta, cambia tu manera de hablar y cambiarás tu vida. Elimina de tu vocabulario las palabras de derrota. Deja de maldecir tu presente con palabras negativas. Comienza a bendecir tu futuro con declaraciones de fe. Sé intencional, sé deliberada, sé consistente. Cada día, declara sobre tu vida lo que Dios dice en su palabra. Y observa cómo gradualmente tu realidad comienza a alinearse con tus palabras. Tercera joya, la oración sin acción es presunción, pero la acción sin oración es arrogancia. Necesitas ambas, oración y acción, fe y obras, dependencia de Dios y responsabilidad personal. Ora como si todo dependiera de Dios, y trabaja como si todo dependiera de ti. Este balance es crucial. No caigas en el extremo de solo orar sin hacer nada, ni en el extremo de solo trabajar sin buscar a Dios. La fórmula ganadora es oración fervorosa más acción diligente. Cuarta joya, perdona rápido, ama profundamente, da generosamente. El pastor Cho entendió que las relaciones son el tejido de la vida. No puedes prosperar espiritualmente si tienes amargura en tu corazón. El perdón no es opcional, es mandato y es necesidad. Perdona no porque la persona lo merece, sino porque tú mereces la libertad que trae el perdón. Ama no con amor superficial, sino con el amor profundo y genuino de Cristo. Y da, no porque te sobre, sino porque entiendes que eres mayordomía de las bendiciones de Dios y que dando es como más recibes. Quinta joya, mantén tu comunión con Dios por encima de todo. Sin importar cuán ocupada estés, cuán exitosa te vuelvas, cuántas responsabilidades tengas, tu tiempo con Dios no es negociable. Es tu fuente, tu fortaleza, tu centro. El pastor Cho, en los días más ocupados de su ministerio cuando pastoreaba a cientos de miles de personas, nunca sacrificó su tiempo de oración. Se levantaba antes del amanecer para estar con Dios. Ayunaba regularmente. Leía la palabra diariamente.
Porque entendió que toda su efectividad venía de esa conexión íntima con el Padre. Todo lo demás era secundario. Sexta joya, vive con una mentalidad de reino, no de escasez. Dios no es pobre. El reino de Dios no está en crisis financiera. Los recursos del cielo son ilimitados. Entonces deja de pensar como pobre, deja de hablar como pobre, deja de actuar como pobre. Eres hija del Rey. Actúa como tal. Esto no significa que seas presumida o derrochadora. Significa que vives con la confianza de que tu Padre Celestial proveerá todo lo que necesites y más. Significa que no tomas decisiones basadas en el miedo a la escasez, sino en la fe de la abundancia. Ahora, querida hermana, hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad es solo el comienzo de tu nueva vida. Todo lo que hemos hablado hoy no vale nada si solo se queda en teoría hermosa. Tiene que convertirse en práctica diaria. Tienes que tomar estos principios y aplicarlos consistentemente en tu vida. No esperes perfección, nadie es perfecto. Habrá días en que falles, días en que dudes, días en que tus palabras no sean de fe. Está bien. Levántate, sacúdete el polvo, y sigue adelante. Lo importante es la dirección, no la perfección. Las señales de que Dios está a punto de cambiar tu historia están ahí si tienes ojos para verlas. Esa inquietud santa en tu espíritu. Esos sueños que se repiten. Esa paz inexplicable en medio de la tormenta. Ese impulso de dar, de moverte, de cambiar. Esos pensamientos nuevos que desafían tu antigua forma de pensar. Esas palabras de fe que comienzan a brotar de tu boca más naturalmente. Esas puertas que se abren donde antes había muros. Todo eso son señales del cielo diciéndote, prepárate, porque lo mejor está por venir. Pero tienes que cooperar con Dios. Tienes que hacer tu parte. Tienes que disciplinar tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Tienes que mantener tu fe inquebrantable incluso cuando no veas evidencia física todavía. Tienes que persistir cuando todo te diga que renuncies. Tienes que creer cuando la lógica te diga que es imposible. Porque Dios se especializa en imposibles. Él se deleita en tomar personas ordinarias y hacer cosas extraordinarias a través de ellas. Y tú, si tú que estás escuchando esto ahora, fuiste creada para cosas extraordinarias. El mismo Dios que sacó a David John Dicho de una cama de hospital donde estaba muriendo y lo convirtió en el pastor de la iglesia más grande del mundo, ese mismo Dios vive en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para ti. Las mismas promesas que están en la Biblia son para ti. No para personas especiales, no para supercristianos, no para santos canonizados. Para ti. Tal como eres, donde estás, con todos tus defectos y limitaciones. Dios puede usarte poderosamente si te rindes a Él y decides vivir según sus principios. Así que hoy, en este momento, toma una decisión. Decide que tu historia está a punto de cambiar. Decide que ya no aceptarás la mediocridad como tu norma. Decide que comenzarás a hablar vida sobre tu situación. Decide que desarrollarás fe inquebrantable. Decide que actuarás en obediencia cuando Dios te impulse. Decide que serás persistente hasta ver la manifestación de tus sueños. Decide que vivirás no por vista, sino por fe. Esta decisión, tomada con sinceridad de corazón, marca el punto de quiebre entre tu pasado y tu futuro. Y recuerda siempre estas palabras del pastor David John Dicho que resumen toda su filosofía: no importa de dónde vienes ni cuán imposible parezca tu situación. Lo único que importa es que Dios está contigo, y si Dios está contigo, todas las cosas son posibles.
Tu pasado no determina tu futuro. Tus circunstancias actuales son temporales. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y su palabra dice que eres más que vencedora, que eres la cabeza y no la cola, que eres bendecida en tu entrar y en tu salir. Cree esto con todo tu corazón, decláralo con toda tu boca, vívelo con todas tus fuerzas, y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida de maneras que exceden todo lo que puedas pedir o imaginar. Que el Dios de toda gracia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendiga abundantemente. Que sus ojos estén sobre ti para bien. Que su rostro resplandezca sobre ti. Que te conceda los deseos de tu corazón y cumpla todos tus planes. Que multiplique tu fe, fortalezca tu espíritu, y te lleve de gloria en gloria. Que abra ante ti puertas que nadie puede cerrar. Que te dé favor con Dios y con los hombres. Que transforme cada área de tu vida que necesita transformación. Y que uses las bendiciones que Él derrama sobre ti para hacer luz en este mundo oscuro, para ser esperanza para los desesperados, para ser testimonio viviente de que nuestro Dios es real y que Él cambia historias. Tu historia está a punto de cambiar. Las señales están ahí. Dios se está moviendo. Prepárate para recibir lo que Él tiene para ti. Y cuando recibas tu milagro, cuando veas la manifestación de tus oraciones, cuando experimentes ese cambio radical que hoy parece imposible, no olvides dar testimonio. Cuenta tu historia. Comparte lo que Dios hizo por ti. Porque tu testimonio será la chispa que encienda la fe de alguien más. Serás parte de una cadena de milagros que no tiene fin. Dios te bendiga profundamente. Que tengas ojos para ver sus señales, oídos para escuchar su voz, fe para creer sus promesas, y valentía para caminar en tu destino divino. Amén.